Pues aquí no paró, o sea, Lencho viene con todo, con todo, con todo, con todo. Ya para cerrar este tema de Lorenzo Córdoba. ¿Y qué creen? Pues él en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara dice pues que ya estuvo de que lo estuvieran difamando, que no utilizó la palabra, pero pues que estuvieran hablando mal de él, ya estuvo bueno y que ya no puede seguir esto. Y habló de las percepciones económicas y la remuneración y el salario y bolas. Que en el quién es quién de las mentiras de la semana, además de exhibir la declaración de Lorenzo Córdoba, exhibieron también una tabla comparativa entre integrada por salario y prestaciones que efectivamente, como bien menciona Lencho Córdoba, constituyen la remuneración que percibe el servidor público. Y tómala. La verdad es que en el quién es quién de las mentiras de la semana le dieron un tremendo zapatazo al Instituto Nacional Electoral y concretamente a Lorenzo Córdoba, que dicen que el INE no se toca. ¿Y qué creen? No, el INE sí se toca, sí se tiene que tocar. Vamos a ver entonces cómo estuvo esto de que pues sí, Lencho gana más y bastante más que el presidente López Obrador. Va, corre video. Y bueno, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, vamos a desmentirlo una vez más en esta sección, porque ya es un cliente frecuente. Él dice y admite que gana más que el presidente, pero él alega que esto no viola la Constitución. El consejero presidente del INE declaró que nadie en el INE incumple la Constitución, la cual prohíbe que ningún funcionario público pueda ganar una remuneración superior a la del presidente de la República. Lorenzo Córdoba Vianello montó en cólera durante su participación en el Seminario Internacional de Estado de Derecho y Combate a la Corrupción en América Latina. Pero vamos a ver. Y demás, nadie, lo digo así, nadie, no sé si en México, pero en el INE incumple la Constitución, ¿eh? Ya estuvo bueno de mentiras. Nadie incumple la Constitución. Lo que la Constitución prohíbe es que haya funcionarios públicos que tengan una remuneración mayor a la del presidente de la República. No salario. Y la remuneración lo dice la Constitución. Son las prestaciones en efectivo, pero también las que son en especie. Son prerrogativas, digámoslo así, traducidas, por ejemplo, en prestaciones, pero también son las entregas materiales de bienes. Y si sumamos, si la Cámara de Diputados, hablando de rendición de cuentas, cumpliera lo que la Corte le ha ordenado desde hace ya más de 3 años, cosa que no han hecho, fijar, determinar cuál es la remuneración del presidente de la República, nadie, al menos en el INE, tendría una remuneración mayor porque no la tenemos a la del presidente de la República. ¿Cómo ven? El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, con todo respeto, miente. Según el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, el límite de la percepción ordinaria mensual del presidente es de 174,026 pesos mensuales, brutos. Netos son 120,000 pesos. Percepción que ya incluye el sueldo y las prestaciones en efectivo y en especie. En el caso del INE, según datos del tabulador de sueldos para el personal de servicio profesional electoral, así como la tabla de remuneración bruta y neta, hay consejeros como el consejero presidente del INE cuyas remuneraciones alcanzan más de 262,000 pesos mensuales con sueldo base, prestaciones en efectivo y en especie incluidas. En la pantalla, compañeros, compañeras, podemos ver la diferencia salarial entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Sí, hay poquita diferencia, ¿no? Miente, Lorenzo. Sí hay funcionarios del INE que ganan más que el presidente de la República. ¿Vieron el tamaño de la diferencia? El presidente López Obrador anualmente percibe 2,090,472 pesos, que hay que decir es una muy buena lana. Pero Lorenzo Córdoba percibe ya con salario y prestaciones 3,151,608 pesos. O sea, Lorenzo Córdoba gana, haciendo números redondos, un 50% más que el presidente López Obrador. O sea, no es un poquito arriba, como dijo Lía Limón. No, no es cierto, no gana esto, no gana tanto, gana mucho menos. No, ni madres. Gana 1.1 millones de pesos más que el presidente López Obrador. 50% de sobresueldo al angelito consejero presidente del INE.
Sí, hay poquita diferencia, ¿no? Funcionarios del INE que, según el artículo 127, que también vamos a poner aquí en la pantalla, se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Y también dice, ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Pero Lorenzo Córdoba alega que no se toma en cuenta la percepción de en especie, como las despensas, que por cierto no las recibe el INE. Pero quiere equiparar otros rubros que excluyen la propia definición del artículo 127, como los servicios y apoyos. Y es que Córdoba se aferra no solamente a mantener el INE como está, con todas sus deficiencias, sino a mantener sus privilegios a costa del erario, incluyendo su remuneración más alta que el presidente, lo cual, le avisamos, sí es violatorio de la Constitución. Por último, queremos también mostrarles una comparación con otros países que tiene la autoridad electoral. Chéquense esta, es buenísima para que se den una idea. También hay mucha diferencia, ¿no? En México, dice, comparación con otros países que tienen autoridad electoral. En México el salario de la autoridad electoral pertenece al 1% de la población del INEGI, es decir, a los más ricos de entre los ricos. Países de América Latina tienen un órgano electoral mucho más barato. Pues que no le digan, que no le cuenten, pues Lorenzo Córdoba está cometiendo algo muy, muy grave, está violando la Constitución. Es lo que les decía hace rato. Cuando hablaba de la revocación de mandato, dijo, sí, ellos pusieron eso en la Constitución. Y ahora se enoja porque se les aplica. Pues no, que no se enoje. Bueno, pues que se aplique igual. El artículo constitucional que dice que nadie podrá percibir una remuneración mayor a la del presidente de la República, fue modificada el 24 de agosto del año 2009. Fue la última vez que se reformó ese párrafo de la Constitución, en 2009. ¿Quién gobernaba en 2009? Felipe Calderón. Y esto es una reforma. Ojo, se reformó el párrafo y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. No se creó el párrafo, no se adicionó el párrafo, sino que el párrafo ya existía y solo se le hizo una modificación. Ahora, en este mismo programita que veíamos hace rato, Lorenzo Córdoba salió a hacer una defensa de ese salario muy, muy generoso. Y la verdad, como dije hace rato, desquiciado el hombre, totalmente. Ahora sí que si podíamos tener un dejo de cordura del consejero presidente, pues la neta es que con esto ya lo perdimos y gacho, ¿eh? Va el material. Lorenzo, en ese tema, la eficacia del mensaje ha sido contundente en torno a algo que podría sonar que no existe, que es tu sueldo o el sueldo de los consejeros, que viendo en la gran proporción presupuestal de un órgano como el INE, es absolutamente nada, pero de ahí se agarran. Ahí cómo hacerlo para revertir ese mensaje que ha sido ciertamente muy eficaz. Que el seguro y que los coches y que el cuánto ganan y todo que no eso. mancha el business, claro, pero además es un discurso profundamente mentiroso, que se ha articulado con tres grandes ejes. Primer gran eje: el INE es el órgano electoral más caro del mundo. Falso, falsísimo. Se manipulan cifras. Proporcionalmente hay tribunales que, aunque son de países mucho más pequeños, como el Tribunal Electoral de Panamá, si comparáramos la dimensión de Panamá con la de México, acaba siendo mucho más caro el Tribunal Electoral de Panamá que el INE. O el Tribunal Superior Electoral de Brasil, que tiene un presupuesto, aunque Brasil sea más grande, si hacemos una proporción es más caro. Segundo eje: las elecciones en México son las más caras del mundo. Falsísimo. Por cierto, habría que pensar respecto al primer punto, también que el INE hace cosas que no hace ningún otro órgano electoral del mundo. Por ejemplo, ningún órgano electoral en el mundo monitorea la radio y la televisión. Toda la radio y televisión. Toda la radio y la televisión. Y tercer gran eje. Los consejeros ganan más que el presidente. Primero,
Se han hablado, incluso el propio presidente ha hablado de unas cifras que me han metido hasta en una bronca familiar. En mi casa me dicen, oye, no es cierto, ¿dónde está? Pues es una falacia de aquel tamaño. Pero no ese es el punto. Claro. Lo que pasa es que se miente y se hace demagogia. ¿Por qué? Porque lo que la Constitución prohíbe, por cierto, el personaje el funcionario del que hablábamos hace un rato, es el que lo llevó a la Constitución. Lo que la Constitución establece es que ningún funcionario del Estado puede tener una remuneración mayor a la del presidente. Inmediatamente después, el artículo 127 constitucional dice ¿qué quiere decir remuneración? Remuneración es el sueldo, son también las prestaciones en monetario, primas vacaciones, Sí, claro, etcétera, seguros, aguinaldos. Son las prestaciones en términos de beneficios, por ejemplo, seguros y estas cosas, pero también son la entrega de los beneficios materiales que recibe un funcionario. Habitación, servicio doméstico. Hoy sabemos, con las filtraciones estas de Guacamaya, pues que hay 8 afanadores militares que hacen servicio de limpieza no solamente en la residencia oficial, digamos, sino también en su domicilio particular. Y todo eso se tiene que sumar para definir qué es una remuneración. Aquí quiero hacer la mención, hijo de su madre, se pasa de lanza. Sí, efectivamente, hay elementos del ejército mexicano que está haciendo labores de intendencia, tanto en el departamento en el que vive el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en la casa que tiene en Tlalpan, si no me equivoco, donde vivía anteriormente. Sí es cierto. ¿Saben cuántas personas son? 8 personas. ¿Cuántos elementos tenía del ejército para esas y otras labores el expresidente Enrique Peña Nieto? 8,000 militares a su servicio. 8,000. Le recordamos al Lencho que, por ejemplo, en los sexenios de Zedillo, en el sexenio de la Madrid, militares organizaban las borracheras de los hijos del presidente y de sus cuates, donde estaba, dicho sea de paso, Roberto Palazuelos, el mal llamado Diamante Negro, quién sabe por qué le dicen así. Agua. Y a Lorenzo le indignan 8 elementos militares que hacen labores de intendencia en el departamento que ocupa en Palacio Nacional con su esposa Beatriz Gutiérrez y con su hijo menor de edad Jesús Ernesto. Y en su casa, en Tlalpan, 8 militares le indignan, pero no le indignaban los 8,000 que estaban al servicio de Peña Nieto. Ahí sí. Además, ojo, aquí está incluyendo un montón de cosas. Servicio doméstico. A ver. Y luego además, ¿cómo se refiere a ellos? Aquí les sale también lo clasista y lo medio racista, ¿no? Afanadores militares. O sea, no manches. O sea, son, si tú quieres, empleados de intendencia, pero ya de plano afanadores, como si fuera gente sin preparación y con mucho respeto para quienes desempeñan ese noble oficio. Pero yo creo que hay diferencia entre una persona que no pudo terminar la preparatoria o que apenas tiene la secundaria y decidió dedicarse a labores de aseo y lo ha desempeñado de manera profesional. Y si lo comparas con militares que llevan años de preparación y que de alguna manera pues es normal que sean militares y no la persona X o Y la que se encargue de asear los lugares donde habita el presidente y con su familia por seguridad nacional. Pues es normal, yo veo normal. Ahora, que sea una cantidad modesta de gente como la que está ahorita, 8 personas, no las 8,000 que estaban al servicio de Peña Nieto, 8,000 personas entre soldados, marinos, policías federales y algunas civiles. No manches tampoco, güey, no inventes. Qué bárbaro. Que lo ponga de ejemplo, la verdad, pues queda mal, hasta se ve mal, ¿eh? Así como que esto ya raya en la desesperación. Cosa que la Cámara de Diputados no ha hecho a pesar de que la Corte desde hace más de 3 años la ordenó hacer. ¿Por qué no se hace? Pues se me da la impresión que no se hace porque se daría cuenta de que ningún funcionario, al menos ninguno del INE, tiene una remuneración mayor que la del presidente. Pero se insiste y duro y dale con el tema de los sueldos. ¿Por qué? Porque hay un propósito claro y específico: desprestigiar el primero de los grandes ejes que mencionaba a las autoridades electorales, a los entes de control, y esto es un fenómeno global. Sí, pero se materializó aquí con 2 personas en particular. Bueno, sí. Con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama. Siempre dijeron. Sí. Aquí tratan de meter ya en el costal de la victimización a Ciro Murayama. A ver. Aquí Lorenzo dice, no es cierto que ganamos más que el presidente. No es cierto. A ver, amigas y amigos. Aquí en este espacio, aquí, les puse el tabulador salarial
y de prestaciones del Instituto Nacional Electoral. Dicho correctamente, el tabulador de remuneraciones del Instituto Nacional Electoral, donde Lorenzo Córdoba en 2020 tenía una compensación salarial garantizada, es decir, una compensación al salario de 190 y tantos mil pesos, y ya su salario ya después de impuestos era de 160 y tantos mil. Su salario bruto mensual, solo el salario, amigas y amigos, solo el salario en 2020 rondaba los 234 mil pesos el salario bruto. Y ya después de impuestos quedaba en 160 y tantos mil. 2020. Y aquí viene a presentarse como víctima. No, no es cierto que ganamos más que el presidente. Mentira. Sacamos el tabulador de percepciones económicas de la página de las bases de datos del INE, información pública. Y ahí lo dice. Lorenzo Córdoba en 2020 tenía un salario base de 44 mil pesos. Y una compensación salarial garantizada de 190 y tantos mil pesos. Ahí lo dice. No es ninguna elucubración y chaqueta mental del presidente de la República. Es algo que está en documentos públicos del propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, fíjense cómo se trata de vender como la víctima de que, ay. No es cierto que ganamos más que el presidente. No es cierto que tenemos nuestros salarios más altos que el presidente. No es cierto que tengamos más percepciones que el presidente. Hasta comida se les paga, 14 mil pesos al mes para comida, o más, no sé. Eso fue en 2020. Se les daban en el 2020 4 mil pesos para celular. Cuando el plan tarifario más caro, el más caro, es de 1,500 pesos mensuales. ¿Qué hacían con los otros 2,500 mensuales? A ver. Y aquí como que les va y les viene.